cual no quita, e insisto, que el Ministerio nos va a tener permanentemente llamando a la puerta. No vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir cosas para el sector. Si fuéramos técnicos puros, diríamos, ¿y las baterías no contaminan? ¿Y cuando se termina la batería, dónde van? Igual hay que pedir, de alguna manera, como en otros países, que se excepcione nuestro sector. Bueno, nos encontramos con Carmelo González, nuevo presidente de la CTM, tras sustituir a Ovidio de la Roza, que ha permanecido en el cargo los últimos 10 años. Bueno, Carmelo, ya tuve la ocasión de felicitarte en la Asamblea por tu nombramiento y ahora es hora de ponerse a trabajar. Sí me gustaría que me dijeses qué te ha llevado a presentarte a ser el cabeza visible de la Confederación. Bueno, me ha llevado un proceso largo, y cuando digo el proceso largo, he participado en CTM Cisternas, en Conetrans. Yo creo que llevo ya muchos años, pues casi 30 años en el mundo asociativo, y este era el paso. Y aprovechando la retirada, por así decirlo, de Ovidio de CTM, pues he pensado que era el momento de tratar de seguir trabajando para el sector, y de ahí levantar la mano con mi presencia o mi presentación como candidato a CTM. Y ya dentro de la presidencia, ¿cuáles son tus principales objetivos? Bueno, vamos a ver, lo dije en mi discurso de agradecimiento, por así decirlo, en la asamblea de CTM. Me quiero focalizar más en el asociado, en el que nos sostiene, por el que tenemos que trabajar, del pequeño, del autónomo al grande, o sea, sin dejar nadie afuera, tratar de sumar más miembros, más asociados a la organización, trabajar para ellos, sumar, es decir, no se debe quedar nadie fuera. Seguro que hacemos las cosas bien o mal, en el sentido de que a algunos les guste y a otros no, pero siempre con diálogo, con conversación. Tenemos que ser un sector fuerte, unido y con trabajo de cara a futuro. Y esa es mi fortaleza, el decir, vamos a unificar, vamos a unirnos y vamos a trabajar por y para el sector. Fuera de lo que es la Confederación propiamente dicha, el sector plantea, como siempre lo ha hecho, bastantes desafíos. Tenemos un montón de temas encima de la mesa. ¿Cómo planeas atacarlos, abordarlos? Bueno, lo primero, listarlos. Hay que hacer una hoja de ruta, y también he dicho muchas veces que objetivos inalcanzables no son objetivos. De alguna manera tienen que ser retos, pero que sean alcanzables. Y efectivamente tenemos muchos retos. El primero, no sé si la reestructuración o no del sector, pero en cualquier caso el primero y más importante es el sector humano, las personas. Nos faltan personas, tenemos que pensar de qué manera atraemos a esas personas a nuestro sector. Quizás primero poniendo al sector en el punto que le corresponde de importancia, que de vez en cuando no nos digan que somos imprescindibles y aquí se acabó, sino darle el valor que tiene el sector, atraer y hacer cosas para que las nuevas personas y las que estén conformes. Ahora mismo hablamos de coeficientes reductores, ahora mismo hablamos de parking seguros y vigilados, hablamos de un montón de historias, que es lo que tenemos que focalizarnos. Y luego vendrá todo lo demás, la descarbonización, la digitalización, la inseguridad de nuestros profesionales en ruta. Es decir, hay muchos temas, pero lo primero es listarlos, ponernos una hoja de ruta y trabajar con ese objetivo. ¿Y vas a ser capaz de hacer todo esto, que ahora vamos a desgranarlo punto por punto, en 4 años? No lo sé, y yo creo que no, es una tarea ardua, porque no solo depende de nosotros como CTM, depende de la administración, que quieran trabajar, que no sé si habrá elecciones, que estarán dispuestos a colaborar con el sector, no lo sé. Lo que no nos va a poder decir nadie, que no hemos trabajado con ese objetivo. Si conseguimos, no, pero por lo menos habremos dado pasitos para, sea yo o sea el que sea, igual dentro de 4 años me sigo volviendo loco y sigo trabajando otra legislatura más, o viene otra persona, pero tenemos que ir dando pasos, lo que no podemos dar ni un paso atrás. En Aragón se dice sin reblar, reblar significa ni un paso atrás, así vamos a trabajar. Has nombrado al Gobierno, has nombrado al Ministerio de Transportes, y luego profundizaremos un poco más en estos temas a nivel administrativo, pero sí a mí me preocupa, y imagino que a ti incluso más, que estás continuamente hablando con ellos dentro del Comité Nacional de Transporte por Carretera, la inestabilidad política que estamos viviendo, y es que el tema va a más, día a día va a más. Y si ya venimos de una época en la que la paralización a nivel ministerial ha sido evidente, la cosa no pinta bien.
No, evidentemente estamos en un momento para cualquier sector de impasse total, ¿eh? Hay otros objetivos, otros criterios por parte del Gobierno. El arco parlamentario es muy complejo, con lo cual las decisiones, las modificaciones normativas pues son complicadas, y más en nuestro sector, que estamos permanentemente demandando ayudas, dinero y modificaciones de reglamentos. Esto va a ser muy complicado, lo cual no quita, e insisto, que el Ministerio nos va a tener permanentemente llamando a la puerta. No vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir cosas para el sector. Algunas peregrinas, algunas que les vamos a pedir al Ministerio y no corresponden a ellos, pues pediremos que nos acompañen a otro ministerio y veremos a ver qué conseguimos. Haremos, igual tenemos otra cosa que quizá no hemos vendido bien. Los logros que conseguimos durante muchos años, igual no los hemos vendido bien. Hablamos ahora de la euroviñeta. Llevamos muchos años paralizando la imposición de la euroviñeta al sector. Bueno, es un logro, ¿eh? Veremos con cuánto tiempo conseguimos que esto se mantenga así. Entonces, eso lo vamos a seguir peleando. Esté el gobierno otro o el que venga. Bueno, ahora que dices de la euroviñeta, el propio Óscar Puente, el ministro de Transportes, lo ha dejado claro más de una vez, que no está prevista. En esta legislatura no está prevista. De todos modos, que no quisiera dejar de recordar que en la normativa, en la legislación española, la euroviñeta ya está prevista. O sea, no hay que hacer nada nuevo, simplemente ponerla o no ponerla. Entonces, ahora no. Europa está presionando para que se ponga este peaje en las carreteras españolas o en las vías de alta capacidad. Seguiremos peleando que es en contra de ello, evidentemente. De todos modos, tenemos que ser conscientes que la mancha de aceite o la gota de aceite que empezó en Guipúzcoa, que se va extendiendo por otros territorios, puede abarcar toda España. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes de que si algo me cobran, algo tengo que cobrar, ¿eh? Lo que no puede ser que yo asuma ese coste sin repercutirlo en mi trabajo. Pero en cualquier caso, vamos a seguir velando para que no se impongan ese incremento de costes. Llevamos unos años hablando de digitalización, pero a todos los niveles, a nivel vehículos, a nivel empresa, ahora a nivel administrativo, por ejemplo, con la plataforma de la Dirección General de Tráfico para agilizar todos los procesos administrativos. Creo que ya se ha puesto en marcha o está en fase de... Estamos empezando, vamos a decir que estamos empezando. ¿Me puedes adelantar algo? ¿Está funcionando bien? Bueno, está costando. O sea, nuestro reto es que la rampa de lanzamiento de esa aplicación nueva, pues sea lo más rápida posible, lo menos pendiente posible. Está costando, porque no solo depende de nosotros. Nos comparamos con los gestores administrativos que llevan muchos años haciendo esta tarea, tienen otra formación, otra preparación, pero nosotros lo sabemos hacer perfectamente. De hecho, la inmensa mayoría de nuestras provinciales que hacen este trabajo lo hacen con la dificultad de no ser gestores de tráfico, gestores de administrativos. Está arrancando, se van sumando provinciales, y iremos consiguiendo tareas de manera que se agilice la gestión de nuestras provinciales, incluso a un costo inferior al que están pagando ahora mismo. Y en esa plataforma se pretenden meter más cosas dentro de la línea de digitalización, que las empresas puedan ver los puntos que tiene su conductor a través de esa plataforma, que nuestros vehículos lleven un QR en el que esté todo ese volumen de información que debemos llevar encima, de fichas técnicas, seguros, todo eso esté en un QR y estemos ya digitalizando y no vuelen papeles de un sitio para otro. La digitalización ha venido para quedarse y la gestión del dato es el hoy, no el mañana, con lo cual tendremos que ir formándonos. Que el 50 y muchos % o más de nuestro empresariado son autónomos o pequeñas empresas, sí, a esos a los que tenemos que ayudar. Las grandes, evidentemente, están ya más que al día o más avanzadas. Dentro de 4 días viene la factura electrónica, es decir, que hay muchos muchos retos en este sentido de la digitalización y vamos a sumar y vamos a apoyar al sector en ello. El tema de la fiscalidad también preocupa. Hace cosa de 2 meses tuvimos el pequeño susto de querer equiparar la fiscalidad del gasoil con la gasolina. Parece ser que eso ha quedado de momento en el olvido. El gobierno se escudó en que era una imposición de Europa. Tú en alguna ocasión has comentado que la imposición de Europa no era así. ¿En qué punto nos encontramos?
ya no solo con eso, sino con toda la fiscalidad que tiene encima el sector. Bueno, la fiscalidad efectivamente a nuestro sector nos afecta mucho. Todos conocemos que el sector recauda algo más de 20.000 millones de euros con toda la fiscalidad que nos afecta, ¿no? El tema del dieselazo, como le llamábamos en el sector, se quedó paralizado porque incluso en el arco político no estaba bien visto en este momento el imponer ese incremento de fiscalidad al gasóleo. Con lo cual esto se ha paralizado, efectivamente no porque lo demande Europa, sino porque el gobierno español nos ha dicho que no. En esa fiscalidad hablamos también de módulos, que sabemos que víspera de terminar el primer trimestre, pues se solucionó y no parece ser que vaya a cambiarse incluso para el año que viene, teniendo en cuenta de nuevo el arco parlamentario como está de dividido. Todo lo que sea fiscalidad nos afecta brutalmente, porque al final son más costes que tenemos que de alguna manera ser capaces de trasladar a nuestras tarifas. En un sector tan atomizado, el trasladar tarifas al alza pues es un momento muy complejo. Entonces estaremos permanentemente alertas a cualquier incremento de fiscalidad. El caso es recaudar y todo eso también se está viendo ahora con la imposición en Europa también de la descarbonización. El sector no llega, el sector no llega a lo que se pide y no hay ayudas. Las ayudas que hay se utilizan poco mal o nunca. En este momento para el sector del transporte no hay ayudas para compra de vehículos, no hay ayudas. Tú has dicho en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, que descarbonizar no es electrificar y eso es desde luego es un equívoco que nos está haciendo que no sabemos, que yo no, lógicamente, que los empresarios no sepan para dónde tirar. ¿Tú cómo ves este asunto? Vamos a ver, vamos a poner las cosas, a tratar de poner las cosas en su justo lugar. No tenemos vehículos, unidades para el transporte pesado, para media y larga distancia no hay. Ahora mismo estamos comparando un vehículo con 3.500, 4.000 kilómetros de autonomía frente a un vehículo que teóricamente el que más tiene 600 kilómetros, en condiciones de pruebas. No sé si estaba cargado con 40, con 44, si hacía sol, si hacía frío, si el chofer ha tenido que conectar el teléfono móvil para recargarlo y si hacía calor el aire acondicionado. O sea, no hay equipo para esto. O sea, con lo cual pedimos que las fechas que se han marcado, aceptadas por los fabricantes, pues se dilaten en el mundo del pesado. Y sí pedimos es que se contemple el mix energético. No podemos pasar de blanco a negro de la noche a la mañana, entonces sí necesitamos que haya una traslación de esos tiempos y que podamos utilizar cualquier combustible alternativo que no contamina, que reducen las emisiones, en el caso del HVO, en un 90%, si contamos desde que se genera hasta que sale por el tubo. Porque si fuéramos técnicos puros, diríamos, ¿y las baterías no contaminan? Y cuando se termina la batería, ¿dónde van? Se reciclan. O sea, quiero decir que necesitamos el sector de pesados, pero ¿qué pasa? Europa, hay países que sí admiten el HVO, otros no lo admiten. Se alega de que no va a haber suficiente capacidad en litros para suministrar el transporte, mientras que luego ahora con las petroleras españolas, Moeve y Repsol dicen que sí, que ellos van a generar, de hecho están construyendo plantas. Tenemos que ir a eso, no podemos ir a otro. El parque español se está envejeciendo por momentos, no podemos comprar vehículos eléctricos. Y el que los ha comprado, que me perdone, y alguno pues igual se ofende, y lo siento, es que lo hemos comprado casi para la foto, porque salvo para determinados trabajos concretos, el eléctrico no sirve. Evidentemente, vuelvo a repetir, sí que servirá para zona corta, distribución urbana, tránsitos muy concretos, pero cuando vamos de aquí a Alemania, pues evidentemente hoy por hoy no tenemos equipo que nos dé ese servicio. De todas maneras, alternativas hay. Tú les has comentado, el HVO, los biocombustibles, simplemente Europa se tiene que dar cuenta de esto. Correcto. Y que lo deje aplicar o lo deje utilizar durante X tiempo hasta que la electrificación esté mucho más madura. Correcto. O lo que es el hidrógeno, la pila de combustible y todas esas historias, ¿no? Bueno, y aquí lo incluyo o sumo a la pregunta anterior, la fiscalidad. ¿Qué fiscalidad va a tener el kilovatio hora el día de mañana? Eso es. ¿O el gobierno va a dejar de recaudar dinero al no consumir gasoil porque se está consumiendo kilovatios? Es una de las cuentas que tenemos que tener encima de la mesa cuando hagamos nuestro estudio de costes de un vehículo u otro vehículo, ¿eh? O sea que también en ese punto la fiscalidad, vital.
Al final siempre todo deriva en costes. Total, y mira, ayer, porque se está haciendo una página web que creo que es positiva, porque permitirá analizar los costes de cada empresa. En la página web del Ministerio colgarán en breves fechas una calculadora de costes, Acotran, terminado en N, con la que podremos calcular nuestros costes, en el que tú podrás meter tus datos de kilómetros, de costes, y analizar tu coste, y con esto podrás saber si estás circulando bien, circulando mal. O sea, quiero poner en este momento, y aprovechando este momento que me permitís, poner en valor ese trabajo del Ministerio, que luego servirá al que lo utilice. Y a lo que iba en definitiva es que tenemos que hacer una labor de formación clara y concreta de que hay que saber los costes a los que estamos rodando cada empresa. Yo quería entrar, y cierto es que llevamos mucho tiempo hablando de ello, en el tema conductores. Quizá probablemente, dime si me equivoco, el problema más gordo al que se enfrenta el sector en los últimos años y en los siguientes. La gente joven no quiere entrar en ese sector por las razones que sean. Bueno, se ha hablado de la posibilidad de dar más formación, de que se dé el carné a nivel de formación profesional, de conductores de terceros países, incluso se está hablando ahora también con el propio Ministerio de Defensa, ¿cierto? Para que, bueno, pues para que militares puedan acceder a esta profesión. Sí. Se están poniendo varios puntos encima de la mesa, pero cosas que no son sencillas. Incluso tú el otro día en la asamblea dijiste que incluso los empresarios tienen que ir a los institutos. No, por supuesto. Para mí es el reto. Y ya es una necesidad estructural, no es un tema coyuntural que pasará, es un tema estructural que venimos diciéndolo desde hace años. En los camiones van montadas personas. Las personas no pueden estar 5 horas en la puerta de una fábrica para cargar o descargar, a la intemperie, sin condiciones para tomarse un café o ir a los servicios. En la pandemia, recordar que tuvimos que exigir al Ministerio que se abriesen gasolineras y bares, porque si no estábamos en la calle sin poder hacer. Pero lo primero, evidentemente, que tenemos que conseguir es que el sector sea atractivo. La sociedad ha cambiado, entonces nuestra profesión es dura. No hay que ponerle paños calientes al tema. Entonces hay un desarraigo familiar, no hay conciliación, pero tenemos que hacerlo de alguna manera positivo. Para eso pido que los empresarios no hablemos, es que esto es un desastre, es que esto va bien, estamos circulando, trabajo hay, lo que queramos y más. No hay desempleo en nuestro sector. Tenemos que ir a las escuelas, lo mismo que hacen otros sectores. La policía hace programas para que los niños vayan a verles cómo ejecutan, y el ejército lo mismo. Nosotros tenemos que ir a los colegios, a los institutos, para que los futuros profesionales del sector también vean algo positivo. Tenemos que vender nuestra casa como si fuera nuestro sector, como si fuera el mejor sector del mundo. Entonces, unido a eso, cuando consigamos que sea atractivo de alguna manera, habrá que tener medidas. Yo digo que no es el principal problema en este momento, económicos. O sea, al final todos trabajamos por un dinero. Claro. Si pones más dinero encima de la mesa, mejor. Pero luego habrá otras cuestiones, como digo, la inseguridad. No podemos estar aparcando las cunetas de las carreteras de mala manera con el infiernillo. O sea, tiene que haber seguridad para nuestros profesionales. Tenemos que conseguir formación profesional en la que el alumno salga con el carnet de conducir. No puede ser que con esa formación profesional luego tengas que gastar 4.000 o 5.000 euros para sacarte el carnet de conducir. No lo van a hacer, porque me voy de carretillero y se acabó la historia. Tenemos que ver si de alguna manera desde el Ministerio de Defensa esos candidatos que hay en un volumen importante, 1.000, 2.000 futuros o posibles trabajadores del sector, cuando terminan el contrato con 45 años en el ejército. Volvemos a lo mismo, ellos tienen una jornada regulada, en unas condiciones reguladas, y nuestro sector, sabes cuándo arrancas en muchas rutas, pero no sabes cuándo terminas. Tenemos que hacerles atractivo. La formación, he dicho, la seguridad, Ministerio de Defensa, y luego los conductores de terceros países. No se trata solo de traer conductores de allí a aquí que sepan conducir. La vida es muy distinta en Sudamérica que en España. Las normas en Sudamérica o en Marruecos de conducción, de tacógrafo, no tienen que ver en esos países con esto, con lo cual hay un periodo de aprendizaje. Pero para que esto sea una cosa más, para mitigar este problema, lo que tenemos que conseguir es que la administración sea ágil, no que hablemos con 3 ministerios, el de Seguridad Social, el de Inmigración, el de Interior, y luego cada uno lo lleve, incluso cada comunidad pida papeles distintos. Tenemos que ser ágiles.
Y DGT, que en su día se comprometió a ese periodo de 6 meses en el cual el conductor puede estar conduciendo, se comprometió a alargarlo 1 año, todavía estamos esperando que se convierta en ese año. Es decir, ninguna medida va a solucionar el problema, ninguna por sí sola, y todas harán mitigar de alguna manera, si conseguimos hacerlo, mitigar el problema. La suma de todas, pues al final, como dices tú, mitigará este problema. El hecho de que el Ministerio de Transportes haya puesto en marcha el plan Reconduce también es una ayuda, ¿no? Correcto. Bueno, ha tenido muchas críticas, pero también tenemos, el otro día yo lo decía, tenemos que tener en la televisión un Sancho Gracia de nuevo encima de un camión, pues diciendo, mira la carretera, ¿no? Pues de alguna manera tenemos que hacerlo positivo en el sector. Siguiendo con el tema de conductores, ¿cómo está el asunto de la jubilación anticipada? Que tras llegar a un acuerdo con los ministerios, con los sindicatos, el tema se paralizó. ¿Cómo está ahora el asunto? ¿Se ha retomado algún tipo de negociación? Bueno, vamos a sentarnos en breves fechas. Se publicó el 27 o el 28, creo recordar, del mes de junio. 20 días eran para que fuese efectivo y nos sentaremos en breves fechas con los sindicatos de nuevo para retomar las acciones. En aquel momento se pretendió o se aprobó ir a esa mesa de negociación porque se trataban de poner encima de la mesa otras cuestiones, como hablamos, el reconocimiento médico obligatorio anual, el control de drogas y alcohol. Ahora mismo el nuevo reglamento dice que si sindicatos y ministerio, administración llegan a un acuerdo, pues el tema iría para adelante. ¿Qué queremos? Sentarnos, ir de la mano y ver qué conseguimos, porque hay un problema de transitoriedad, de control, de costes que debemos saber analizar y tratar de estar encima o en primera línea de batalla de toda esta cuestión, que es un coste importante para el sector, pero que no dejará de alguna manera ser un acicate más para ver si atraemos a nuevos conductores al sector. ¿Crees que todo esto se va a solucionar en el segundo semestre del año? No, porque la nueva norma incluso dice que desde que se presente a esa mesa de diálogo, por así decirlo, la administración tiene 6 meses para tomar una decisión. Estamos casi en julio, agosto no es operativo, luego habrá que ver la administración cómo está por el momento político actual, es decir, que no, pero lo que sí es evidente es que se va a echar a andar, pues porque sindicatos están plenamente interesados en ese tema y en la parte patronal tenemos que estar ojo a visor para ver lo que se legisla y estar encima de ello. Siguiendo con la administración, llevamos ya demasiado tiempo que hablan continuamente. El otro día José Antonio Santano, el secretario de Estado, lo habló durante la asamblea en la que te eligieron presidente, de que hay que potenciar el ferrocarril, y hay que potenciar el ferrocarril de las asociaciones como CTM. Lo único que se dice que bien, pero siempre que la carretera se suba al ferrocarril y que tienen que ir de la mano. ¿Cómo ves toda esta polémica? Si es que hay polémica. Bueno, yo creo que no hay polémica, simplemente lo que demandamos del Ministerio es que permanentemente en las reuniones no solo hablen del tren, hablen de la carretera y se ocupen realmente de la carretera. La carretera tiene en estos momentos el 96% de todo el transporte de mercancías a nivel nacional y el 70 y muchos a nivel internacional. Que nos quiten un pequeño porcentaje del ferrocarril no nos va a hacer daño y además, si se regula bien, si se organiza bien, si se cumplen los tiempos de tránsito, las entregas, pues mitigará de alguna manera la falta de conductores en larga distancia. Lo que no puede ser es que la administración ponga palos a las ruedas de la carretera en favor del tren. Y yo les insisto muchas veces, esos 12.000 millones, que seguro que había que invertirlos en el ferrocarril, porque las vías están como están, la situación no es buena, de esos X millones que también se lleven a la carretera, X millones, no para el sector en sí, simplemente para las infraestructuras que son vergonzosas como están en este momento. Entonces, no hay polémica, o sea, cada uno defendemos lo nuestro y yo sí insisto que la realidad es que cuando la carretera se suba al tren, el tren ganará en porcentaje y lo estamos viendo por esas autopistas ferroviarias que van creciendo, que están quitando camiones de la carretera y agilizando el transporte. O sea que no hay polémica, simplemente que no nos pongan palos a las ruedas de nuestros camiones. Es una, ¿cómo diría yo?, una simbiosis necesaria de alguna manera, ¿no? Total. Yo así lo veo, o sea, nos guste o no, lo que no puede ser es que prioricemos el ferrocarril cuando está claro que la carretera da un servicio 10 y el ferrocarril no es así. Y no voy a decir que en este momento, como decía nuestro ministro,
que estamos en la época gloriosa del ferrocarril. Bueno, estamos en la época, vamos a dejarlo ahí, sin decir más historias, y repito e insisto, no hay polémica, simplemente que no prioricen un modo frente al otro modo. Tema 37 horas y media. Bien. Yo soy de los que pienso, y seguramente me equivoque, que tal y como está ahora mismo el gobierno y sus socios, difícilmente va a salir adelante en esta legislatura, si es que acaba cuando toca, en el 27, que también lo dudo. Pero bueno, eso son opiniones personales, sí, que cada uno podemos tener las nuestras. De ser así, el incremento de costes para las empresas va a ser bastante importante, ¿no? Bueno, vamos a ver, no solo el incremento de costes, o sea, la falta de mano de obra. A ver si ahora mismo con 40 horas, que no hacemos 40, que entre bisemanales haremos más en estos momentos, con 37 y media haremos más todavía, comparativamente frente a ese. Es decir, si queremos hacer las cosas bien, ir en ley, necesitaremos más profesionales en el volante, más coste, evidentemente. No sé si se va a aprobar o no, si tenemos que prepararnos, porque lo decía el otro día, nuestro problema como sector es regular nuestra jornada. Igual hay que pedir, de alguna manera, como en otros países, que se excepcione nuestro sector para que no tengamos que comprar estas 37 y media, tengamos unas jornadas especiales que controlar a cambio de pagar, ¿eh? Pero bueno, hay otra medida que siempre se nos olvida y que está, no sé si va a salir, pero que está en boca del Ministerio de Trabajo, que es el control de jornada. Y esto no solo afecta a los conductores, afecta a todos los sectores y en concreto al nuestro, gestores de tráfico, comerciales. Es decir, que ese es un punto que puede que sí salga antes que las 37 y media y al que debemos fijarnos mucho y tener en cuenta. Nos hubiera gustado como sector que esto se dialogase con el sector, no se impusiera, ¿eh? Pero bueno, tenemos lo que tenemos y vamos a ver cómo conseguimos. Nosotros estimamos un incremento de costes mínimo del 6% por esa medida, de 40 a 37 y media, más todo lo que venga en condiciones. O sea, quiere decir que cuidado que esas medidas en un sector como el nuestro, intensivo en mano de obra y donde yo siempre he dicho que vendemos horas de conductor, no kilómetros, puede llegar un momento que no podamos dar servicio porque el conductor ha consumido todas sus horas anuales, porque hablamos 37 y media o 40 en cómputo anual. Si en septiembre nos hemos consumido las horas, ¿quién va a llevar el camión en octubre? Igual la sociedad se tiene que plantear cómo se regula esto. Bueno, siguiendo con tu contestación, has nombrado los cargadores. Los cargadores, siendo un poco malo, los cargadores se pueden escudar diciendo, bueno, vienen las 44 toneladas, vienen los duotrailers, no se van a necesitar tantos conductores y en consecuencia no va a haber tantas horas para trabajar. Bueno, yo a eso les voy a rebatir. Yo siempre he dicho en mi vida profesional que los conductores son queridos clientes. Perdón, los conductores no, los cargadores, queridos clientes, ¿no? Entonces, las 44 toneladas bajarán, los estudios dicen que supone un 10% del trabajo actual que quitarían, bien. Los duotrailers han quitado un volumen de actividad también, pero sigue habiendo mucha actividad. El volumen, la actividad a futuro del comercio europeo, básicamente, es en el que estamos trabajando, va a crecer, ¿eh? Entonces hace falta todo. Se podrán decir, bueno, no hace falta ni ayudar, ni subir costes, ni precios, ni nada. Negativo, porque la competencia será si tú me pagas 10 y tu vecino me está pagando 12, en mejores condiciones incluso de asistencia al conductor, de atención al conductor, de facturación en el debido tiempo, miré al otro y tú te quedarás sin camiones. Ojalá me equivoque. Si la demanda se dispara en julio, veremos a ver quién responde a la demanda de nuestros cargadores. Y esto no es una amenaza, simplemente es una realidad. Faltan conductores y de hecho hay flotas que están con la flota parada o que incluso de las compras que tenían previstas han dejado de comprar unidades. Es decir, que es una realidad palpable. Ya, ahora vamos a hacer el cargador, ¿cómo se llama esto? El cargador responsable. Vamos a atenderles, sí, pero venga, andando, ¿eh? La realidad se demuestra andando, atendamos a nuestra gente. Había un chiste que el otro día me comentaban y me reía, suben al cielo el electricista, el fontanero y un camionero. Oh, mira. Los dos primeros, el electricista y el fontanero, entran directamente al cielo, porque hacen falta. Y al camionero le dicen, estate fuera en el parking que ya te llamaré. No puede ser eso.
O sea, esa es nuestra dignidad, no se nos puede tener en el parking. Con lo cual, señores cargadores, atiéndannos, por favor. Y de hecho, entablaremos reuniones a breves fechas con los cargadores para analizar este problema y otros muchos, como la suplantación de identidad que en este momento se está dando cada vez más, que va un camión que ha falseado la carga, se lleva la mercancía y luego a mí, que es el que tenía que ir a cargar, el cargador me dice que soy responsable de haber perdido la mercancía. Perdón, vamos a ver con qué medidas usted está controlando si el que va a cargar es el real o es falso. Cambiando un poco de tema, Carmelo, en una época actual en la que estamos viviendo a nivel político de populismos, y no miro ni a derecha ni a izquierda, el sector del transporte de mercancías por carretera también ha tenido su dosis de populismo, sobre todo en los últimos años. Algo que parece que en los últimos meses ha quedado un poco en el olvido. Sin embargo, en las próximas semanas hay renovación del Comité Nacional y es posible pues que esta gente que agitó un poco el sector, por llamarlo de alguna manera, puede entrar en el comité. Lógicamente, tú como presidente del comité deberías tener, o imagino que tienes tu propia opinión y que como tal tendrías que tenderle la mano. Vamos a ver, matizo, presidente del comité hasta 31 de diciembre del 25. Lo que salga en este nuevo proceso de elecciones del comité, veremos a ver porcentajes, mayorías, minorías, y a partir del 1 de enero pues habrá o el mismo presidente o un nuevo presidente. En cualquier caso, yo por mi manera de pensar las cosas, prefiero que todos estemos dentro, que hablemos cada uno con su criterio, con su manera de pensar, pero tratando de defender el sector con lo que nos une, que es mucho. Habrá divergencias, yo quiero que mi voto valga por mí mismo y no por 1000 camiones como vale el tuyo. No, pues igual hay que pensar, hablar, y la normativa es la que es y estamos de acuerdo con ella. Si el que viene no está de acuerdo, igual tiene que argumentarlo. A mí que vengan nuevos actores, fantástico, hablaremos todos en una mesa, dejaremos el populismo, dejaremos de poner en boca de nadie falsedades y amenazas incluso, o palabras malsonantes sobre alguno de los dirigentes del Comité Nacional. Entonces, que venga todo el que quiera, con ganas de favorecer al sector. Y de aportar. Y de aportar. Porque al fin y al cabo todos buscamos un bien común. No, y además hemos dicho por activa y por pasiva que es el único órgano democrático que está haciendo cosas, que en Europa hay muchos países que nos miran con ojos de pena porque no tienen este organismo para hablar de interlocución con el Ministerio. Aprovechémoslo, pero el que venga a sumar. Y yo encantado de la vida, pues el que venga a sumar, bienvenido sea. La verdad absoluta no la tenemos ninguno. Cualquiera puede aportar, otra cosa es que estemos de acuerdo con él o no. Bueno, Carmelo, estamos ya terminando. Sí me gustaría que me dijeses cómo te imaginas el transporte de mercancías por carretera en el próximo lustro. Si es que te lo imaginas. Bueno, no me lo imagino. Otra cosa es que nos vayan llevando las cosas por ahí. Quizás, aunque no suene bien, veo que hay una reestructuración brutal en el sector, al menos en España lo estamos viendo, ¿no? Unos compran a otros, otros se fusionan y se van haciendo más grandes. Hay una necesidad importantísima de tener capacidad de comercialización. Estamos en un mercado global, yo no puedo solo pensar en mi cliente que está a 50 o a 200 o a 100 kilómetros. Tengo que pensar en global, tengo que pensar en que si esa globalidad me permite que mis conductores vayan a frontera y sin pasar el fin de semana vuelvan a casa. Es decir, esto nos va a obligar a trabajar de otra manera. No digo las inversiones en vehículos cero emisiones, esto es una barbaridad que el pequeño empresario lo va a tener muy difícil. Es decir, vendrá la reestructuración que hace años que desde el Ministerio se abogaba por ello, igual ahora viene por decreto ley, cooperativas de comercialización de la actividad mercantil. Es decir, yo creo que va a haber cambio en ese sentido, la digitalización mismo. Hay gente, no, es que yo ya envío la factura electrónica y este chiste o este cuento es que la envío escaneada y ya está, y digo, es que eso no es. Entonces, quiero decir, hay muchos cambios y para eso tenemos que tener un músculo financiero y de estructura que nos permita cambiar las cosas a futuro y competir con esas flotas que ni tienen normativa de conducción porque vienen de otros países que no les aplica o que no les queremos mirar. La administración igual no está mirando las flotas que vienen de otros países donde no se aplican normativas de conducción y descanso como se aplican en el resto de Europa. Entonces, fuerza nos la da el conjunto, el grupo, a nivel asociativo o a nivel empresarial. Y yo por donde veo
Y ahora, 5 años, la bola de cristal no la tengo, pero me temo que van por ahí las cosas. En cualquier caso, un mensaje para empresarios y transportistas y trabajadores del sector. Bueno, para despedirnos. Para los empresarios, esto me lo echan en cara, digo, y hay que dejar de llorar, hay que venir llorados y hay que ser positivos. Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que trabajar y sobre todo, pues para muchos pequeños empresarios que a veces las cuentas no nos salen, pues ver de qué manera conseguimos que si nuestras empresas son positivas en resultados, el futuro estará asegurado para el empresario, que tiene que ganar dinero, y sobre todo también para los trabajadores. Si mi empresario gana, podré solicitar incremento de salarios, ¿no? Con lo cual, trabajemos por y para que las empresas sean sostenibles económicamente. Lo demás irá viniendo. Bueno, Carmelo, pues yo creo que hemos tratado todos los puntos interesantes, importantes, que están encima de la mesa hoy en día en el sector. Es posible que se nos haya olvidado alguno, pero como tendremos otras ocasiones de hablar, pues seguro que en alguna otra charla surgen. Simplemente darte las gracias, como siempre, por tu amabilidad, desearte otra vez, por enésima vez, muchísima suerte en tu caminar, que va a ser arduo y difícil, ¿eh? Bien, bueno, pero a esta batalla nos enfrentamos y de alguna manera, con la calma, pues uno aprende a ser tranquilo, pero con las tempestades uno se hace fuerte, ¿no? Entonces, si hay tempestades, nos agarraremos bien y tiraremos para adelante, seguro. Pues lo dicho, Carmelo, muchísimas gracias, y si queréis seguirnos y ver nuestras próximas entrevistas, no dejéis de verlas en Transporte Televisión.